Hace un tiempo vi una película que hablaba o dejaba ver sobre las consecuencias negativas sobre ciertos deportes de impacto, específicamente sobre el fútbol americano. Y en esa película nos dejaba ver todos los traumas ocasionados en el cerebro a causa del constante golpe que se llevaba en la cabeza algunos de los jugadores. Y en el caso de hoy, tal vez esto tenga algo que ver y pueda ser algunas de las respuestas que hasta el día de hoy no existen para el caso de Chris Benoit y su familia. Chris Benoit fue un jugador profesional de la WWE y al parecer a Chris lo describían como un hombre amigable, pero que era callado y si no quería que supieras algo en específico de su vida, no ibas a poder sacarle absolutamente nada de información. Ese era Chris Benoit. Definitivamente era muy querido por el público y muy querido también por sus compañeros de carrera. Pero las cosas se complicaron y la noticia frívola llegaría el 25 de junio del año 2007. Ese día, cuando el departamento de policía recibió la llamada solicitando ayuda para el 130 de la calle Green Meadow, sabían precisamente hacia dónde se dirigían, hacia la mansión de Chris Benoit. Y esto era fácil de saber porque su residencia se encontraba en un lugar donde todos se conocían. Y claro está, todos conocían a Chris Benoit. Chris, desde muy joven, sintió el éxito ya que a sus 25 años de edad, él ya tenía el título de campeón mundial. ¿Pero qué fue lo que pasó para que los policías llegaran hasta la mansión de este campeón mundial? ¿Qué era lo que había sucedido ahí? Nos vamos a remontar hacia unos días antes en donde se dio una serie de llamadas y mensajes un poco extraños hacia algunos amigos de Chris Benoit, amigos y compañeros de trabajo, personas de la WWE. Fue precisamente el sábado 23 de junio a las 3:30 de la tarde cuando Chavo Guerrero, también un luchador de la WWE, recibió un mensaje de voz. Este mensaje provenía de Chris Benoit, quien decía que se había quedado dormido y que había perdido el vuelo, que además llegaría tarde al house show de esa noche que se iba a dar en Beaumont, esto en Texas. Así que Chavo Guerrero decidió devolverle la llamada a Chris Benoit y cuando habló con él, Chris sonaba diferente, estaba como cansado, parecía que estaba aturdido o que algo le había preocupado. Y básicamente en esta llamada lo que hizo fue confirmar lo que ya le había dicho a Chavo Guerrero, que no iba a poder atender al house show. Guerrero, sin embargo, se quedó bastante preocupado por la llamada, parecía que algo andaba mal con Chris, que eran buenos amigos, así que decide después de 12 minutos volverlo a llamar. Sin embargo, para esta llamada ya Chris Benoit no respondió. Así que lo que hizo fue dejarle un mensaje de voz y pedirle a Chris que le regresara la llamada. Después de un rato, a eso de las 5 de la tarde, Chris Benoit llamó nuevamente a Chavo Guerrero y le dijo que no había respondido porque había estado hablando por teléfono con Delta Airlines para solucionar todo el tema del vuelo y poder ir hacia Texas. Mientras estaba hablando, Chris le dijo a Guerrero que había tenido un día estresante ya que su esposa Nancy y su hijo Daniel, quien tenía 7 años de edad, habían estado enfermos y al parecer se habían intoxicado con algún alimento. Después de esto, otro compañero distinto llamó a Benoit y Benoit siguió con esta narrativa de que Nancy y Daniel estaban enfermos e incluso le dijo a este otro compañero que Nancy y su hijo habían estado vomitando sangre y que realmente se encontraban mal. Al siguiente día, el domingo, es decir, el 24 de junio, envió otros mensajes a horas de la madrugada, antes de las 4 de la mañana, y los mensajes fueron enviados desde el teléfono de Nancy y también del teléfono de Chris Benoit. Y aquí viene algo peculiar y un poco extraño que de hecho con solo hablarlo me da escalofríos, ya que eran unos mensajes con una información que realmente, si nos ponemos a pensar, no sería necesaria. En esos mensajes Chris Benoit estaba poniendo la dirección de su casa y también decía que los perros que ellos tenían estaban en la parte de la piscina donde estaba cerrado, es decir, que los perros no iban a salir a atacar o algo así a alguien y que la puerta lateral estaba abierta. Lo que me hace pensar es que Chris para ese momento estaba pensando o estaba pidiendo que alguien llegara a casa y que supiera cómo entrar, que no se preocupara por los perros y demás. Pero ¿qué sentido podrían tener estos mensajes y a esa hora de la madrugada? Aparte de eso, también se dice que él llamó a otro amigo Peter y en la llamada que según es esa llamada de ese día, él se escucha un poco tranquilo, al parecer están conversando de que a este hombre lo despidieron o algo por el estilo,
Chris Benoit le dice que lo lamenta mucho, sin embargo su voz se oye bastante tranquila y normal. No se escuchaba preocupado o aturdido como lo había dicho anteriormente Chavo Guerrero, al menos en esta otra llamada con Peter. Posteriormente, Chris Benoit llamó a la oficina de la WWE y dijo que estaba con Nancy, su esposa, en el hospital debido a que su hijo Daniel estaba muy enfermo. Cuando hizo esta llamada también indicó que más tarde ese mismo día iba a tomar el vuelo hacia Houston por el ECW Championship y donde se iba a enfrentar contra CM Punk en Night of Champions. Así que básicamente todo el escenario que había dado Chris Benoit en ese momento era que su hijo estaba enfermo, su esposa había estado enferma, pero su hijo estaba un poco más enfermo, entonces estaba en el hospital con Nancy a causa del estado de salud de su hijo Daniel. Dijo que no iba a poder ir a Vermont para ese evento, para el house show, sin embargo sí se iba a enfrentar contra CM Punk en Houston. Y bueno, básicamente esa era la información que se tenía y creo que eso pudo haber dejado tranquilos a los de la oficina de talentos de la WWE, sabiendo que él iba a resolver sus asuntos en casa y luego viajar al menos para enfrentarse a CM Punk. Sin embargo, sí se sabía que habían ciertos detalles o ciertas situaciones en casa que se estaban complicando y esto se debía a ciertas discusiones que tenía Chris Benoit con Nancy respecto a su hijo Daniel de 7 años. A pesar de que Chris Benoit era un hombre reservado en lo que era su vida personal, se supo que su hijo Daniel de 7 años tenía o se especulaba que tenía el síndrome X frágil. De hecho, él tenía algunas marcas de inyecciones en sus brazos que se especula que era por la hormona de crecimiento que se le estaba inyectando. Incluso el mejor amigo de Chris dijo que él, a lo que había analizado e investigado sobre este síndrome, parecía que Daniel calzaba a la perfección con él mismo. Y ese síndrome básicamente se encarga de que la persona tenga un nivel intelectual más bajo que en comparación con personas de su misma edad o su mismo nivel de desarrollo. Y al parecer, después de que se dio esta llamada con la oficina de la WWE, otros compañeros se comunicaron con la misma oficina e indicaron los mensajes que habían recibido por parte de Chris. Mensajes donde decía la dirección de casa, donde indicaba lo de los perros, la entrada, y todo parecía un poco extraño y confuso. Así es como, al tratar de comunicarse nuevamente con Chris Benoit y no recibir respuesta ante estas llamadas y tan preocupados que estaban, se solicita al departamento del sheriff que vaya a verificar que todo esté bien en casa de los Benoit. Así es como logran entrar a la casa y, para su sorpresa, encuentran una escena bastante horrorosa. En el gimnasio privado que tenían en su casa encontraron a Chris Benoit y lamentablemente Chris ya estaba sin vida en lo que parecía un acto de autolesión. Al parecer, y según se investigó y se puso todo en conjunto, Benoit habría utilizado el cable de su propia máquina para quitarse la vida. Él hizo como un tipo de lazo de cuerda con el extremo del cable. Al momento de que él lanzó las pesas, obviamente el movimiento ocasionó que él se estranguló. Y después de que se realizó la autopsia, dentro de su cuerpo se pudo hallar Xanax y también se halló hidrocodona, que según por los niveles en los que fue hallado se consideró que era para uso terapéutico y no como una sustancia que habría sido utilizada en algún tipo de uso recreacional no recomendado por algún médico. Dentro de su cuerpo también se encontraron esteroides y no se encontró alcohol en la sangre de Benoit. Lo que se dio a conocer posteriormente es que a Benoit se le estimaba que le quedaban 10 años de vida por un agrandamiento en su corazón. Algunos podrían pensar que esto fue lo que le llevó a quitarse su vida, pero no solo se quitó su vida, porque cuando las autoridades se adentraron un poco más en la casa, encontraron en la primera planta otro cuerpo. Era el cuerpo de Nancy, la esposa de Chris. Como les indico, ella estaba en la primera planta y tenía sus brazos amarrados y su cuerpo estaba envuelto en una toalla, y al lado de ella se encontraba una Biblia. Según se procesó todo y por las lesiones que presentaba el cuerpo, al parecer Chris Benoit había presionado con su rodilla la espalda de la mujer y al mismo tiempo tiraba de una cuerda alrededor de su cuello, de esta manera causando la asfixia. Debajo de su cabeza había sangre, lo cual se puede especular que hubo algún signo de lucha o tratar de defenderse de la agresión que estaba cometiendo Chris Benoit en contra de ella. Había una cantidad de alcohol en su cuerpo, sin embargo no se pudo determinar si en efecto había consumido este alcohol o si se había generado por el estado de descomposición, y por este mismo estado se cree que sucedió en el viernes 22 de junio.
Y fue justamente después del deceso de Nancy que los mensajes de los cuales le hablé anteriormente fueron enviados hacia los compañeros de Chris Benoit. Por último, se encontró Daniel, de 7 años, el hijo de la pareja, quien había sido sofocado y se le habría quitado la vida en su mismo cuarto. Él estaba en la cama, también tenía una copia de la Biblia que fue dejada al lado de su cuerpo. Tenía algunas lesiones internas en el área de la garganta, pero no mostraban contusiones. A final de cuentas, lo que se estableció es que Daniel había sido sedado con alprazolam y posiblemente él habría estado inconsciente en el momento en el que se cometió el homicidio. Una de las cosas peculiares también en este caso es que debajo de la cama de Daniel de 7 años había un cuchillo de carnicero. Sin embargo, ese cuchillo no fue utilizado en ningún momento en todo este crimen. Y adicional a esto, una de las cosas impresionantes que creo que fue lo que terminó de desboronar a Chris Benoit es que él al parecer trató de revivir a su hijo porque se buscó en la computadora y buscó exactamente la historia del profeta Elías, quien era capaz de resucitar a un niño de entre los muertos. Y el primer paso para hacerlo era colocarlo sobre la cama, justamente como fue hallado Daniel. Cuando este caso sucedió, definitivamente estuvo lleno de misterio y estuvo abrazado por la especulación, ya que un hecho bastante peculiar del cual me da escalofríos pasó en Wikipedia, y es que 14 horas antes de que se supiera de los hechos, de todo lo que había sucedido en la mansión de Chris Benoit, justamente se publicó en Wikipedia que Chris no había podido asistir al evento de lucha libre en Texas porque su esposa Nancy habría fallecido. Así que todo el mundo se volvió loco cuando eso sucedió. Esta edición en Wikipedia se eliminó posteriormente ya que se tomó como fake news, o sea, como algo falso que no había sucedido, y lo cual parecía que era algo falso que no había sucedido, pero posteriormente, después de 14 horas, se dan cuenta que en efecto Nancy estaba sin vida. Pero no solamente Nancy, sino también Daniel y Chris Benoit. Así que empiezan las especulaciones como alguien podría saber de esto, y algunos empiezan a creer que fue un tercero que lo ocasionó, que fue un tercero el que fue a la casa de los Benoit y sabía que esto iba a pasar, o que ya lo habría hecho, o que por el contrario algunas personas que conocían a Chris Benoit ya sabían lo que había hecho. Sin embargo, este misterio de cómo sucedió todo, pues ahí permaneció. Y lo que sucedió es que después se investigó la IP y se dio con el lugar y con la persona que había hecho esta publicación. Y esta persona indicó que esto lo supo por medio de un chat abierto acerca de la WWE. Sin embargo, como alguien dentro de ese chat pudo haberse enterado de lo que sucedió, es lo que es el misterio. Recordemos que el amigo de Chris Benoit había dicho que calzaban perfectamente las descripciones de Daniel con una persona con síndrome X. Posteriormente, en el año 2011, dijo que Daniel no tenía este síndrome. Sin embargo, para ese momento, para él tenía sentido, ya que estaba tal vez como consumido por todo lo que estaba viendo o le estaban diciendo. Posteriormente también se dio un comunicado donde se investigó en los archivos médicos de Daniel, también con sus profesores, indicaban que no habían señales de que él tuviera este síndrome. De hecho, sus profesores dijeron que tenía unas muy buenas calificaciones y obviamente estaban al nivel de sus otros compañeros, lo cual vendría a descartar completamente que él sufriera del síndrome X. Una de las acusaciones grandes es que Chris Benoit estaba tomando testosterona artificial como parte de un tratamiento de reemplazo de testosterona. Muchas personas apuntan al uso de esteroides como algún disparador en su estado emocional. Por otro lado, también se ha indicado que todo lo que sufrió Chris Benoit en sus apariciones, en sus luchas, en sus entrenamientos, con los golpes de sillas en su cabeza, etcétera, etcétera, hizo que tuviera diferentes agresiones graves en su cerebro, lo que les comentaba al inicio. Así que muchos creen que esto pudo haber sido una de las causas de todo lo que sucedió y que en efecto Chris estaba en un muy mal estado emocional, en un muy mal estado mental, que todo se debió gracias a la encefalotopía traumática crónica por los golpes constantes en su cabeza. De hecho, investigué un poco sobre esto y los síntomas o repercusiones que esto deja es
La demencia, Alzheimer, también como les indico, afecta el estado de ánimo, las emociones y también incluso algunas habilidades motrices. Así que esta se convirtió en una de las teorías posteriormente que en efecto todos estos golpes habían sido los que habrían modificado el comportamiento o las emociones de Chris Benoit, haciendo que mucha gente se fuera en contra de la WWE. Incluso el papá de Chris en una entrevista decía que su hijo no era así, que él no lo había hecho, y para muchos esto era un indicio de que el papá estaba dejando entrever que un tercero tuvo algo que ver en toda esta situación. Posteriormente también se revisó el cerebro de Chris y en efecto él sufría de depresión, insomnio, cambios de humor y también empezó a abusar del alcohol. De hecho, se supo que en el año 2003 Nancy habría pedido el divorcio. Sin embargo, 3 meses después se retractó. Se dice que ella lo había solicitado debido a un abuso de índole doméstico por parte de Chris Benoit. Respecto a las pruebas que se hicieron en el cerebro de Chris Benoit, se pudo demostrar que en efecto él tenía graves daños y se estaba comparando con el cerebro de una persona de 85 años de edad con Alzheimer. Otras pruebas se realizaron en el tejido cerebral y mostraron justamente la encefalopatía traumática crónica y daño de los 4 lóbulos del tronco cerebral. En algún punto el padre de Chris señaló que estos traumas habían sido los responsables de que Chris Benoit actuara de esta manera. Sin embargo, la WWE emitió un comunicado desmintiendo que esto fuera así. Las teorías están ahí, siguen ahí. Fue las lesiones en su cerebro, fue el uso de los esteroides, fue acaso el alcohol que no se encontraba en su organismo, según como se vio en la autopsia posterior. Sin embargo, sí se indicó que pudo haber tomado grandes cantidades antes de que pasaran todos los eventos. Pero al parecer todo este caso de Chris Benoit sí perjudicó lo que fue la WWE. Al parecer como que querían quitar o eliminar o borrar el rastro de Chris Benoit sobre todo lo que había pasado. Y las personas empezaron a señalar esto, ya que se empezó a quitar su cara de pósters y demás. Y parecía como si quisieran borrarle el rastro de lo que fue su carrera en la WWE. Sin embargo, una de las cosas que se llegó a cambiar es que hicieron el programa que fuera para todo público, se dejó de utilizar vocabulario vulgar, también el uso de sillas para golpear, etc. Pareciera que este caso se iba a quedar simple y sencillamente como Chris Benoit, el culpable que le quitó la vida a su familia. No sé, pero se procesó a una persona justamente en este caso. Y a la persona que se procesó fue el doctor personal de Chris Benoit de nombre Phil Astin, quien aceptó que él, quien se declaró culpable por haber dado medicamentos de forma ilegal a 19 pacientes. Entre esos 19 pacientes estaba Chris Benoit y Nancy. Él fue condenado a 10 años, pero no precisamente por lo que sucedió, sino por la distribución ilegal de estos medicamentos, que probablemente el abuso de estos medicamentos pudo haber también ocasionado o fue otra gotita más en el vaso para que sucediera todo lo que sucedió en la mansión de Chris Benoit. Después de un tiempo, cuando se empezaron a devolver a las familias las pertenencias de los Benoit, la hermana de Chris encontró una carta que parecía ser una carta suite que estaba dentro de una Biblia, y esto pasó mucho tiempo después de que se dieran los hechos. También ella dijo más tarde que habían encontrado en internet lo de cómo resucitar a un niño y también la forma más rápida y fácil de romper un cuello. Así que podemos decir que obviamente Chris Benoit tenía al menos alguna parte de todos los hechos premeditada. Tal vez lo que sucedió con Nancy fue en algún momento de discusión y el estado de su cerebro obviamente no era óptimo, no estaba en las mejores condiciones, lo cual lo llevó a hacer el acto que cometió, y después de eso tal vez creo que no encontró salida alguna y en su cerebro lo lógico era quitarle la vida a su hijo y también quitársela a él, después de lo que había hecho con Nancy. Algunos creen que fue un tercero quien hizo todo, sin embargo, no hay indicios reales de que esto haya sido así. Es lamentable lo que sucedió en el caso de Chris Benoit. Es lamentable saber que le quedaban 10 meses de vida por el tamaño de su corazón. Y es lamentable saber el estado tan deplorable que tenía su cerebro.
debido a los golpes de su trabajo. La lucha. Cuéntame abajo en los comentarios si conocías de este caso. Cuéntame qué opinas al respecto, si te quedas con algunas de las teorías que he mencionado o si por el contrario crees que fue algo diferente lo que sucedió en el caso de la familia Benoit. Espero que este video te haya gustado muchísimo, que haya sido informativo para ti. Si es así, ya sabes, regálame tu like, comparte en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón, no sabes cuánto. Yo por mi parte te dejo las mías por acá para que me vayas a seguir por allá porque te subo contenido diferente todos los días y te recomiendo suscribirte a este canal como lo ves de este lado. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada y nos vemos en un próximo caso. Bye.